Que el Señor añada bendiciones a este mensaje en el nombre de Jesús, que será de edificación a nuestras vidas. Quiero que usted vaya conmigo en nuestra serie Renuevo de Espíritu. ¿Por qué estamos siendo renovados? Usted sabe claramente que necesitamos tener un corazón nuevo, necesitamos renovarnos cada día en el Señor. La palabra nos expresa que aunque este viejo hombre por fuera se daña, está padeciendo por dentro, nuestro espíritu se renueva a través de cada etapa, de cada proceso, confiando y creyendo en la promesa del Señor. Por lo tanto, quiero que hoy conversemos, compartamos y recibamos esta porción de palabra que va a nutrirnos, que va a ser ese alimento que nos va a ayudar a seguir adelante. Incrementando mi fe es el título del mensaje en esta oportunidad. Romanos capítulo 10, versículo 17. Atentos todos en casa, anótelo por favor. Es un buen hábito que usted empiece a anotar los versículos bíblicos porque son de bendición para su vida. Dios bendiga a los amigos y hermanos que van a ver este mensaje que está siendo grabado en la próximamente a través de las redes sociales o bien a través del YouTube. Incremento, incrementando nuestra fe. Vamos a la palabra del Señor entonces. Aquí aparece Romanos capítulo 10, versículo 17. Usted puede leerlo conmigo si así lo desea. La palabra del Señor cita en esta versión Reina Valera 60. Active su micrófono. Léalo conmigo y así damos inicio a esta reunión fantástica. Amén. Muy bien, no tenga pena. Vamos a la palabra del Señor. Esta cita así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oremos, amado Señor. Esta noche nos hemos congregado como tu iglesia, como tus hijos amados, porque necesitamos ser edificados. Nos hemos conectado, Señor, para ser la iglesia que tú amas, por la cual tú moriste en la cruz del Calvario, por la cual tú retornarás, pero necesitamos ser activados en ti. Te pedimos que tu palabra haga un rema transformador en nosotros y que podamos ponerla por obra y por práctica y vivirla. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Entonces, Romanos, habla aquí el escritor Pablo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya lo hemos escuchado, ya hemos meditado este texto bíblico, pero la interpretación nos lleva ahora a conocer una profundidad sobre la fe. Yo tengo fe cuando aprendo a escuchar. Y cuando oigo lo que la palabra dice a mi vida, entonces yo vivo por experiencia propia lo que la palabra quiere que yo descubra. Hay muchas oportunidades, mejor dicho así, que nosotros necesitamos un impulso para poder activar nuestra fe. Necesitamos que nos digan, si puedes, avanza, lánzate, prosigue para que nosotros podamos activar nuestra fe. Porque cuando no estamos seguros, no podemos dar ese paso de seguridad. ¿No le ha pasado a usted? Y la palabra hace ese efecto en nosotros. Y como sus hijos y como creyentes, cada día nuestra fe dé un paso gradual delante de su presencia. Para ello necesitamos una relación constante con la palabra de Dios, porque ahí está Dios mismo hablando en nuestras vidas y en nuestros corazones, abriendo su boca, expresando el bien para nosotros y dándonos la guía y la luz para poder caminar de una manera íntegra. He definido entonces que la fe es el motor de nosotros, los hijos de Dios. La fe es lo que nos mueve a través de la guianza del Espíritu Santo de Dios. Decimos amén en casa. El Señor nos hace creer aún en lo más inédito. El Señor demanda de mí, demanda de usted que creamos en lo inhóspito. Esa palabra inhóspito significa en el desierto o en algo que no nos es agradable. Cuando usted está pasando ahí el valle de la dificultad, usted tiene que aprender a creer, aunque no la esté pasando bien. Probablemente pasa tribulación, fue despedido, o no tiene alimento en casa, o alguna otra situación está atravesando, y uno tiene que pasar ese valle de dificultad, esa etapa inhóspita para poder activar nuestra fe. ¿Y cómo yo puedo tener fe? Escuchando la palabra de Dios, escuchando la instrucción del Señor, cómo Él me muestra que yo debo de avanzar y cómo yo me debo de renovar en el Espíritu delante de su presencia. ¿Por qué? Porque mi fe puede decaer, mi fe puede declinar, mi fe puede no ser esa que necesito para mi sustento.
Recuerda usted que Pedro flaqueó en su fe. Pedro dudó y se estaba hundiendo en medio de la mar. Ahí donde estaba en la tormenta, vio al maestro caminar sobre las aguas. Qué fe maravillosa la de mi amado Jesucristo, caminando sobre las aguas. Y Pedro le dice, Señor, yo puedo hacerlo también. Ven, sal, recíbeme. Y sale Pedrito, te estoy parafraseando los versículos bíblicos, pero en el momento cuando vio que las olas agolpaban, ya él empezó a tambalearse y empezaron a hundirse sus pies y se asustó. Su fe tuvo ese bajón espiritual en su corazón que lo estaba haciendo irse de pique al fondo. Y Jesús le extiende la mano, como lo ha hecho con nosotros, y nos ha sacado adelante. Nosotros necesitamos ser renovados diariamente en nuestra fe. Vaya conmigo a una palabra. Mire lo que cita Romanos en el capítulo 4, versículos 18 al 22. Retrocedemos un poquito en Romanos, donde leímos al inicio, que fue el capítulo 10. Vaya conmigo, por favor. Quiero que usted disfrute este mensaje. La palabra edifica mucho en nuestros corazones. Ahí está, Romanos 4, versículos del 18 al 22. Lo tiene conmigo, ¿verdad? Ok. La palabra del Señor cita, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Atención a esto. Conforme a lo que se le había dicho. Avanzo. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, sino siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que, ¿qué fue lo que hizo? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿De quién estamos hablando acá? ¿Alguno sabe de quién estamos hablando? De Abraham. Exacto, Abraham en medio de su panorama fue el primero que tuvo una fe, mire, sostenida, porque el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham fue el primer patriarca de la fe, el primer padre de la fe que se sostiene hasta ahora, porque sin haber nada salió de su tierra teniendo comodidad, teniendo alimento, teniendo todos los recursos, teniendo sus parientes, teniendo su familia, teniendo todo lo necesario, pozos, ganado, salió de su comodidad de Ur de los Caldeos, de tierra donde no había fe ni creencia en nuestro Señor, y es llevado a un lugar en donde él tiene que descubrir al valle del desierto. Entonces, Abraham, en medio de este proceso, la palabra nos muestra que creyó en esperanza contra esperanza para poder llegar a ser padre de multitudes, de muchas gentes. Se le dio una palabra. El Señor le habló a través del ángel y le dijo, así será tu descendencia como las estrellas de los cielos y como las arenas del mar. ¿Cómo? Si su esposa era estéril. Podría haber tenido aquí mucha duda en su corazón, pero no, él confió en la promesa y él sabía quién había dado la instrucción, por lo tanto salió y en el camino fue bendecido. No consideró su etapa, su vejez, sus arrugas, sus canas, sino que aprendió a perseverar en la fe. ¿Por qué les hablo sobre de esto? Porque el Señor me lleva a mí a entender de que yo necesito ser renovado en mi fe también, porque yo puedo ser cristiano, puedo leer la palabra, puedo tener una vida en relación con Él, puedo tener 10, 15, 20 años, puedo ser un discípulo, puedo estar discipulándome, pero cuando usted atraviesa la dificultad, la fe empieza a declinar. Cuando usted se topa contra los panoramas de la incertidumbre en este camino, es ahí donde realmente nuestra fe flaquea, donde nuestra fe se frustra y donde no hallamos la esperanza para salir adelante, donde no hallamos la fuerza y ese impulso que necesitamos. Está conmigo en casa. Su fe crecía cada día, hablando de Abraham. La palabra dice que su fe se fortalecía cada día. ¿Por qué se fortalecía? Si Sara no quedaba encinta, Sara estaba estéril. Y le dijo, ahí está mi criada Agar, tómala porque ni modo, tal vez tu Dios te cumple la promesa con ella. Oh, santo.
Y él dice, ni lento ni perezoso, está bien. Y sucede, y nace un hijo. Pero por causa del mandato, este patojo es bendecido también, Ismael. Pero Dios le da la recompensa y nace su hijo Isaac. Impresionante la palabra, porque fue llamado el padre de la fe. El Señor desea de que usted renueve su fe. El Señor desea de que usted y yo veamos más allá de lo que es creíble. Pero, ¿cómo yo puedo renovar mi fe? Eso que yo necesito, eso que merezco, que quiero recibir, necesita ser visto. La palabra dice que no lo puedo ver, pero debo de creer que lo veo como que si lo tuviera ya conmigo. Debo de creer que si yo tengo ganas de comerme una milangosta, yo digo, Padre, me como una langosta y aquí está, wow, aleluya. Usted puede decir, yo, Señor, yo veo a mi hijo universitario. Señor, yo veo un empleo, un trabajo, yo veo el techo de mi casa reparado. ¿Cuántos dicen amén? Señor, yo veo el milagro en mi hijo, en mi esposo, en mi esposa, en mi familia. Yo sé que lo voy a ver. Eso es tener fe que está siendo restaurada, fe que está siendo renovada. Una fe que está como una olla efervesciendo, hirviendo y está desarrollándose para accionar cuando venga el panorama de la incertidumbre. Hasta el momento que usted y yo vemos el milagro, es ahí donde realmente comenzamos a creer. Cuando vemos lo que no es creíble como creíble, donde vemos el panorama que es inhóspito, cuando vemos el panorama que es desalentador, es ahí donde realmente lo inédito se vuelve real hasta que lo vemos. Pero ¿qué pasa si podemos aprender a ver en lo sobrenatural de Dios? ¿Qué pasa si aprendemos a tomar nuestras promesas y nos renovamos cada día? ¿Qué pasa si realmente aprendemos a confiar en que Él es nuestra pronta ayuda? Él es nuestro refugio, que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza en medio de las tribulaciones, aunque el panorama sea de lo más desolador posible. ¿Será que creceremos? ¿Será que alcanzaremos promesas? Claro que sí. La palabra nos lleva a entender lo siguiente. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 6, en el nombre de Jesús. Oh, poderoso es el Señor. Una fe en aumento es la que necesitamos nosotros. Hebreos 11, 6, ahí está. La palabra cita, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, es subrayado la palabra, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo no puedo agradarle a Dios si yo no tengo fe. Yo no puedo agradarle a Dios si no creo en las cosas que aparentemente ahí están, pero no veo. Yo no puedo agradar a Dios si no tengo una fe que está siendo renovada, porque yo debo de creer que Él es especial, de que Él tiene cuidado de mí, que Él me dará todo lo que yo necesito, pero para eso yo debo de creer. Yo debo de creer. Es curioso, pero si alguien dice, te voy a regalar un pastel de tal sabor, usted debe de creer que ese pastel va a llegar. Pero lo primero que dice, ay, papaíto, conozco tus intenciones que prometes y no cumples. No, hombre, con vos no sucede. Y perdemos la fe y la esperanza y por ende, esta actúa a través de nuestra fe y nada pasa. Pero si usted se atreve a creer, si usted aprende a confiar, si usted aprende a depender, si usted aprende a esperar en el Señor, ese milagro tendrá que suceder por causa de su fe, por causa de su credo. Como hijos de Dios, debemos de agradar a Dios creyendo de que Él puede hacer las cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? Incremente su fe cada etapa de la vida, cada situación que atravesamos, cada proceso, hermanos amados, iglesia amada, refleja nuestro carácter ante el Señor, pero también refleja qué tan grande es mi fe, qué tan grande está mi termómetro de fe. Tal vez estoy en un 38 o un 39 grados centígrados de temperatura espiritual, o podré estar frío como un pingüino. El Señor dice, no te quiero tibio, te quiero o frío o caliente, porque si sos tibio, te voy a vomitar, cita Apocalipsis. El Señor quiere que nuestra fe esté, mire, hasta arriba al 100. No podemos estar dudando en el proceso.
Usted no puede dudar. Si usted ha creído que Dios ha hecho el milagro, usted va al médico y el médico le dice, mire, usted está sano, no veo ninguna anomalía, pero usted no puede decir, pero ¿está seguro, doctor? No, usted diga, amén, gloria sea al Señor. Yo sabía que soy sano, yo sabía que soy sana, porque usted tiene fe y ahí es donde vemos cómo el Señor se manifiesta a través de sus hijos. Nuestra fe se ve reflejada al agradar al Señor con cada acto que realizamos. Cada mañana al levantarnos, cada mañana al actuar, tenemos un nuevo renuevo de espíritu en nosotros. Aunque este viejo hombre se va desgastando, dije al inicio, aunque padece ya nuestro cuerpo, las caderas, tal vez las rodillas, tal vez usted tiene ya dolor de muñecas, tal vez ya tiene dolor de hombros, tal vez ya se pega a las dormidas cada 2, 3 horas, porque ya el cuerpo necesita encontrar una zona de recuperación. Es normal, pero que su alma y su espíritu esté al 100 con el Señor, que su fe esté incrementándose y no declinando, lo que usted esté impregnado de la gloria del Señor, que usted esté siendo lleno del espíritu a través de esa unción y que su vasija esté rebosando a través de su vida espiritual. Voy por la introducción. Quiero hablarles sobre las etapas de la fe entonces en el creyente. Atentos. Número 1, la etapa del afán. ¿Cómo está eso, Pastor Axel? ¿Cómo es que el afán, qué tiene que ver con la fe? Sí, claro. He hablado sobre la fe, he hablado de que usted tiene que aprender a creer, usted tiene que aprender a avanzar, usted tiene que estar sometido al Señor. Y Abraham nos da el ejemplo que salió de su zona de comodidad para ser llevado al lugar inhóspito, allá al desierto donde no había nada, donde tenía que levantar carpa, donde tenía que ensanchar estacas, llevarse a su gente, a sus criados, y aún así padeció tribulaciones y todavía padeció burlas y todavía Sara iba a ser comprada por el rey porque pensaba que había pasado como hermana de Abraham, etcétera, etcétera y etcétera. Amén. Pero, ¿qué pasa con la vida del cristiano creyente? Cuando llega la etapa del afán, entonces nuestra fe empieza a declinar. Usted recibe a Jesucristo, usted empieza a ir a la iglesia, usted empieza a discipularse, usted empieza a crecer en el Señor, ve la obra, ve que en su casa hay estabilidad, ve su matrimonio restaurado, ve que hay alimento, ve que hay trabajo, ve que hay todo. Pero cuando empieza a colapsar todo, cuando empieza a decaer la situación, cuando su salud se ve afectada, porque no todo se da color de rosa, el enemigo va a querer meter zancadillas y que el Señor lo reprenda en esa oportunidad en el nombre de Jesús. Y no le quiera ver bien a usted, porque no le agrada que nosotros oremos, no le agrada que nosotros estemos en bendición y en prosperidad, que tengamos abundancia. Él quiere vernos destruidos. Entonces va a hacer lo posible para desesperarle su fe. Y su fe, si se acaba, usted no cree en el Señor. Y ahí es donde viene la etapa número 1 del afán. Creer es fácil cuando todo está bien. ¿Están conmigo? Pero cuando las condiciones comienzan a desfavorecernos, ¿será que es fácil creer? ¿Será que es fácil cuando se nos daña el vehículo? ¿Será que es fácil cuando no hay algo en mi casa? ¿Será que es fácil cuando no solamente se enferma uno, se enferman todos y hay que invertir? ¿Será que es fácil creer ahí cuando es en esta etapa empezamos a atravesar el valle de la dificultad? No. Y es aquí donde viene el declive de nuestra fe, lo que le llamamos la etapa del afán. Afanados. Vámonos a Mateo capítulo 6, por favor. Versículos 25 al 30. Amén. ¿Quién lo tiene? Quiero que usted me apoye a leerlo, porque así le hacemos amén a esta prédica. Mateo 6, del 25 al 30. En pantalla aparece en su móvil o en su televisor, ahí lo tiene. Que cita la palabra del Señor. Bueno, sigamos leyendo, no tenga pena. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. Está poniendo atención conmigo, ¿verdad? Amén. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. ¿Quién más? Hermana Zoilita, ¿quiere continuar usted la lectura? Y vuestro Padre Celestial los alimenta. Seguimos la lectura.
¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿Dios la viste así? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Qué impresionante la palabra del Señor, ¿no cree usted? Impresionante. ¿No se ha dado cuenta de que hoy nos afanamos por querer tener el último par de sandalias, de querer tener el último dispositivo móvil, de querer tener el mejor vehículo, la mejor ropa, la marca, la mejor fragancia? Queremos invertir miles y el cheque que llega nos olvidamos de darle gloria a Dios y de atender a los nuestros y lo vamos a gastar en tener lo que provoca afán a mi naturaleza. La palabra es tan fácil de entenderla en donde nos dice, no se afanen por su vida. Cuando ustedes confían en el Señor, su fe crece, ustedes aprenden a depender, Dios proveerá de ustedes. ¿Acaso Dios no ha puesto alimento en sus mesas? ¿Acaso el Señor no ha hecho milagros y ha pagado las alacenas y ha pagado sus canastas básicas? ¿Acaso el Señor no ha hecho cosas impresionantes? Porque declinamos en nuestra fe entonces. Dios hace maravillas en lugares inhóspitos, pero nos pone a prueba. Y cuando llega el afán, cuando me preocupo, cuando empiezo en esa situación de negación, es que necesito, y es que qué pasó, y es que no hay, es que aquí, y es que allá, es ahí donde mi fe está viniendo hacia abajo. Cuidado. La primera etapa es el afán. Nunca debe de existir en un hijo de Dios el afán, menos la etapa de la negación sobre su vida. Por favor, rechacemos el afán y la negación. En todo momento, aprendamos a confiar, aprendamos a depender y aunque estemos llevando, mire hermano, lluvia sobre lluvia. Y aunque nos esté lloviendo sobre mojado, como dice el dicho popular, aprendamos a confiar porque necesitamos incrementar nuestra fe y ser renovados en Él. Dios hace nuevas todas las cosas cada día y nos renueva en cada momento. Por lo tanto, esas lágrimas que ha derramado, esa situación que ha atravesado, es parte del proceso para que usted aumente su fe. Número dos, la etapa de la incertidumbre. ¿Lo está notando? Número uno, la etapa del afán. Número dos, la etapa de la incertidumbre. Es ahí cuando empezamos a disfrutar de sus promesas. Ya pasé la fe, yo sé que confío en el Señor, yo veo su respaldo, yo sé que Él tiene una inmensa bondad para conmigo, sé que si oro los enfermos sanan, sé que si me acerco a Él, lo inevitable se vuelve posible y tengo esperanza en el Señor de las cosas que Él me provee. Dejo su gracia, estoy posicionado, tengo trabajo, tengo estabilidad, todo está bien, estoy en la cúspide de lo mejor y mi fe está cimentada en el Señor. Pero cuando todo se desborona, llega la incertidumbre y se hace la pregunta, ¿qué pasó? Pero si ayer y hoy, Señor, ¿qué pasó? Esto empieza a crear duda que provoca estragos en nuestra confianza, la incertidumbre. Cuando su fe pasó la etapa del afán y cae en la incertidumbre, usted empieza a dudar. Señor, pero si yo soy tu hijo, Señor, pero si he estado delante de tu presencia, Señor, pero si has hecho cosas, me has usado en la prédica, Padre, pero si has hecho cosas impresionantes a través de tu llamado a mi vida, en mi casa, Señor, ¿cómo es posible que oro y el hijo del vecino sana, pero mi hijo no puede sanar? Amén. ¿Está conmigo? Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Vaya conmigo la palabra. Ahí está. ¿Qué cita el consejo de la palabra del Señor? Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, cita la expresión de la palabra. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos.
Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, se imagina usted a Jesús, así va, reprendió los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, bueno, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Pero el detalle no era el poder y la palabra de Dios, sino la expresión de él cuando la incertidumbre creció en sus discípulos. Caminaban con Jesús, comían con Jesús, habían visto a cojos caminar, habían visto a ciegos recobrar la vista, habían visto a aquellos que estaban en una etapa de condición de lepra ser sanos por una palabra dada por Jesús. Que en ningún momento Jesús vino y los tocó, sino que solo dio la palabra. Vayan y preséntense, y la acción de fe en obediencia produjo el milagro a través de la fe de ellos. Y estos hombres, sus discípulos santo, habían visto todo esto, sabían que su fe era sostenible y era estable en el Señor. Dudaron. Cuando el mar se puso violento, cuando las olas crecieron y cuando la barca estaba siendo sucumbida, dijeron ellos, no vamos a morir. Llegó el último de nuestros días. La incertidumbre y la duda empezó a crecer en ellos. ¿Cómo es que posible que Jesús está durmiendo y nosotros nos estamos ahogando? Amén. La etapa de la incertidumbre, cuando llegas a la frustración, cuando las deudas se están ahogando, cuando estamos atribulados a tal grado que la enfermedad y el dolor nos deja, nuestra fe es puesta a prueba. Y el Señor nos dice, poca fe la que tienes. Eres un hombre o una mujer de poca fe. Necesito que te renueves, el consejo de la palabra, que seamos renovados en él, que seamos fortalecidos en él. Sus discípulos tuvieron dificultades. ¿Cuánto más no nosotros podremos padecerla? Pero el Señor demanda de nosotros que tengamos una gran fe. Tercer punto, entonces, la etapa cuando damos el salto y aprendemos a confiar en lo inhóspito y en lo inesperado. La etapa de la gran fe. Cuando solo tengo que creer para que las cosas sucedan, porque yo tengo una seguridad en el Señor. Es aquí cuando ya lo hemos vivido todo, cuando las experiencias, las etapas, las circunstancias, cuando toda dificultad le hacen a usted sobreponerse, salir adelante, y con la ayuda del Señor a través de su espíritu usted se levanta, se fortalece y avanza creyendo de que su fe se renueva cada día y cada día son nuevas sus misericordias. Alabado sea el Señor. Mateo siempre, capítulo 8, regrese al versículo 5, allí donde se encuentra en esta oportunidad. Aquí está la palabra del Señor, del 5 al 10. Amén. Y leo, y quiero ir cerrando porque el tiempo se me terminó. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Atención a esto, porque Jesús en todo momento le dice a las personas, ve al estanque, ¿sí? Preséntate, ve ante el sacerdote. Pero aquí Jesús dice, yo voy a ir y le voy a sanar. Pero aquí la respuesta del personaje fue diferente. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y sigue añadiendo, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ven y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué impresionante el consejo de la palabra. Cuando lleguemos a esta etapa de la gran fe, es cuando yo aprendo a ver en lo inevitable lo posible. Es aquí cuando nos atrevemos a creer y a confiar en el Señor y en el poder transformador que tiene. Es aquí cuando somos renovados en nuestro espíritu delante de su presencia y crecemos constantemente. Como iglesia debemos de escalar cada día. Como pueblo del Señor no debemos de desmayar en nuestra fe. Como iglesia del Señor debemos de estar aferrados a Él, creyendo que Él solo da la palabra y el milagro sucede. Jesús puso a prueba al centurión. Yo voy a ir y le voy a sanar.
Jesús sabía quién era este personaje. Jesús sabía quién era este principal con autoridad. Era uno de los ejércitos de los altos mandos. Tenía soldados a su cargo y Jesús sabía que este era un hombre pecador. Y le dice, poniéndolo a prueba, yo voy a tu casa. Y él, con sumo respeto, maestro, no soy digno que entres bajo el techo de mi casa. Probablemente ahí había matado, había hecho cosas impresionantes, había hecho torturas, quién sabe qué. Y sabía él que no era posible que alguien tan santo como Jesucristo entrara a su casa. Eso movió el corazón de nuestro Señor, tocó el corazón de el centurión activando su fe. Es allí donde llega la etapa de la convicción. ¿Cuál es la etapa de la convicción? Después de que usted tiene gran fe, usted está seguro de que Dios puede obrar. Es ahí donde se hace real la palabra de Hebreos 11:1. Y voy concluyendo. Amén. ¿Está conmigo? La palabra cita es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso, tan fácil, la certeza de lo que estoy esperando, pero me da a mí la convicción, la seguridad de que lo recibiré, aunque no lo esté viendo. Alabado sea el Señor. Le dije al inicio, no sé qué es lo que usted está necesitando, pero si no se renueva en el espíritu delante del Señor y no renueva su fe, no tendrá convicción para poder alcanzar lo que le está pidiendo. Fácil es creer cuando lo veo, pero no lo es cuando es invisible. Fácil es creer cuando está presente, cuando me dicen, ten, es tuyo, tienes esto para ti. Fácil es ver cuando le dicen, te regalo un móvil porque no tenías. Fácil es ver cuando le dicen, te traje una Biblia, pero cuando le dicen, te voy a traer una, y dice usted, solo promesas, promesas rotas y vacías que no se cumplen, porque no tenemos la capacidad de creer cuando no se ve. Pero cuando llegamos a esta situación, la etapa de la convicción, aprendemos a ver los milagros antes de que hayan sido hechos. Alabado sea el Señor. Aquí comienza nuestra convicción en Jesucristo, en que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador y que Él tiene poder para cambiar todo panorama y toda situación, toda etapa desalentadora en bien. Y esta es la gran fe, una fe que es incrementada en el Señor. Termino con Mateo capítulo 8, versículo 13. Váyase conmigo a Mateo 8:13, por favor. Regresamos al capítulo que estábamos de Mateo y concluyo con este versículo. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Por la fe de otro, un milagro sucedió en alguien que probablemente ni estaba esperando. ¿Recuerda usted cuando un par de amigos tomó a un compañero que estaba paralítico, postrado en una camilla, en una cama, en un colchón, en una sábana donde lo tenía en ese tiempo? Y este probablemente estaba ya desamparado, desahuciado, desalentado y no quería ya nada, ni comer probablemente. Pero sus amigos le dijeron, allá está Jesús. Y fueron movidos para llevarlo al maestro. Cuando llegan, la multitud es mucha y no logran llevarlo delante del maestro, pero dijeron, mucha, no es posible que no podamos llevar a nuestro compañero delante del maestro. Y estos empezaron a activar su fe, a creer en lo que no se veía, a tener convicción de que su amigo se iba a levantar de esa camilla. Y se la inventaron subírselo al techo de la casa. Se imagina crear aquella polea para poder subirse al compañero al techo o al hombro entre dos, subiendo entre escombros o no sé, cajas o palos. Llegaron al techo y no les bastó. Rompieron el techo, lo amarraron con lazos y lo bajaron con grúa y se lo pusieron frente al maestro. El paralítico no le quedó de otra que aquí estoy. Y Jesús dijo, no me sorprende ver tu condición, pero me sorprende verlos a ellos. ¿Qué hacen ahí ustedes? ¿Me entienden? La fe de estos cuatro provocó el milagro de este. Y Jesús le dijo, toma tu lecho y anda, párate, vete. Esa fe necesitamos nosotros. Cada etapa de nuestra vida cristiana necesita ser llena de su espíritu. Oh, aleluya. Debemos de creer. Debemos de tener fe, iglesia amada, hermanos amados, fe ante lo cual el Señor demanda de nosotros como uno de los principales ingredientes. Pide que tengamos una relación con Él, pide que tengamos permanencia,
pide que perseveremos en Él para que todo esto nos lleve a la etapa de la humildad, que aprendamos a depender en Él en todo espacio. Y es aquí donde el Señor comenzará a manifestarse en su vida, en mi vida, donde Él va a proveernos para lo que necesitamos, donde Él tiene fríamente calculado lo que nosotros podemos estar necesitando en ese momento, donde la negación dejará de ser el principal motor en su vida, donde la incertidumbre ya no tendrá poder y donde nuestra gran fe saldrá a luz trayendo convicción en su corazón. Yo quiero orar por usted. Si su fe se ha visto tambaleada, esta es la noche para que reciba un baldazo de agua fría y que se renueve en el Señor, que despierte y que aprenda a ver en lo sobrenatural en el Espíritu de Dios. Cosas impresionantes hay en usted. Mire ahí a los niños, a los nietos pequeños siendo adultos profesionales en el nombre de Jesús. Mire ahí a sus hijos siendo abogados, licenciados, en veterinarios, médicos, laboratoristas. Mírelos por favor en el nombre de Jesús. Mire a sus padres siendo sanos. Mire a su matrimonio próspero y bendecido. Mire sus tareas, sus trabajos, siendo usted el líder, la cabeza y el jefe en posición de bendición. Mírelo, porque el Señor quiere que tengamos fe. Mírese usted en la iglesia del Señor trayendo a otros para que se conviertan a Cristo. Mírese usted predicando la palabra del Señor, dirigiendo la obra del Señor. Mírese usted en el reino del Señor. Cierren sus ojos. Le invito a que juntos oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Esta noche te doy gracias por tu iglesia, por tus hijos, por aquellos que están escuchando, Señor, este video, que estarán recibiendo esta bendición en el tiempo indicado, Padre. Te pido que ahora abra las ventanas de los cielos, que actives su fe, que quites todo desánimo, que quites todo afán, que quites toda incertidumbre y que traigas una gran fe con convicción a los corazones de tus hijos y de tu iglesia. Te pido que restaures a cada uno y que nos permitas a sobreponernos cuando atravesamos el valle de lo insólito, de lo inhóspito, para poder ensanchar nuestras estacas, para que nuestra tienda sea ensanchada, Señor, y que podamos recibir de tus promesas. En el nombre de Jesús, gracias por tu iglesia, por tu pueblo y por tus hijos amados. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.